Compañeras y compañeros, es un gusto tener la oportunidad de saludarles y dirigirme a ustedes nuevamente. Soy el profesor Darío Cabrera, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 10 del CENTE. En esta ocasión, tengo la encomienda del maestro Gustavo Vera Franco, secretario general de nuestra Sección 10, y del maestro José Luis Pérez Márquez, representante del Comité Ejecutivo Nacional en esta sección, de presentar a ustedes de manera concreta la respuesta 2020 al Pliego Nacional de Demandas de nuestra organización sindical. Ojalá dispongan de algunos minutos para conocer la información precisa sobre este tema. Esta presentación de la respuesta 2020 está dirigida a los agremiados a esta sección 10 que prestan sus servicios en las diversas modalidades educativas de educación básica, incluyendo a nuestros compañeros de la especialidad de educación física y a quienes lo hacen en los centros de capacitación para el trabajo industrial en esta Ciudad de México. Primeramente, permítanme referirles que la clase trabajadora del país tiene derecho a un ajuste anual de su salario para evitar que su poder adquisitivo se reduzca simplemente por los efectos de la inflación anual que se registra en cada ejercicio fiscal. Para muchos trabajadores, ese ajuste se aplica automáticamente en el momento que se anuncia el incremento a los salarios mínimos vigentes. Para el caso de los trabajadores que cuentan con una organización sindical, esta revisión se realiza a partir de la presentación de un pliego de demandas. Este es precisamente el caso de los trabajadores de la educación del país, quienes a través del CENTE cada año presentamos nuestro pliego nacional de demandas y cuya respuesta oficial se anuncia de manera coincidente el 15 de mayo de cada año, y se ha hecho frecuente el efecto retroactivo de los alcances de la misma. Es así que anualmente el CENTE presenta su pliego nacional de demandas con la anticipación requerida para que sea atendido, negociado y en su momento anunciada la respuesta oficial de la dependencia precisamente el Día del Maestro. Entregada esa respuesta, la misma debe ser analizada y validada por el Consejo Nacional de nuestra organización sindical, uno de los órganos nacionales de gobierno que define nuestro estatuto. El maestro Gustavo Vera Franco, secretario general de la sección 10, hace el siguiente ofrecimiento formal para ustedes de la respuesta salarial 2020. Estimadas compañeras y compañeros maestros de las escuelas secundarias diurnas, secundarias técnicas, secundarias para trabajadores, telesecundarias, de la especialidad de educación física, dependientes de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de los CECATI, que corresponden a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, agremiados a nuestra sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me da mucho gusto saludarles y dirigirme a ustedes. Hoy presentamos a ustedes la información general contenida en la respuesta 2020 de la Secretaría de Educación Pública al pliego nacional de nuestra organización sindical. Sus alcances, enmarcados en la legislación laboral vigente, son producto de largas horas de trabajo y diálogo de ambas partes, con el propósito fundamental de encontrar las mejores condiciones dentro del contexto y las posibilidades presupuestarias reales en el marco de la actual contingencia sanitaria. Afortunadamente, las coincidencias encontraron la manifiesta voluntad política del gobierno federal para lograr avances. La primer coincidencia fue el reconocimiento de que había que estimular el desempeño de las tareas encomendadas a cada docente, a cada trabajador de la educación, en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Para ello, renovamos nuestro compromiso para fortalecer la calidad de la educación y así lograr mejorar las condiciones de vida, salariales y profesionales de quienes integramos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para este sexenio, y ya desde el año pasado, por primera vez el CENTE adoptó un nuevo mecanismo para integrar ese pliego nacional de demandas y convocó entonces a una amplia consulta entre todos sus agremiados en el país para hacerlos partícipes en esta gran decisión. La participación en ese 2019 fue de poco más de 1 millón de trabajadores. Para este 2020, nuevamente el CENTE convocó a todos sus agremiados a una consulta nacional que se realizó durante la última semana de enero y la primera de febrero, de donde resultaron casi 1.300.000 aportaciones que reflejan las inquietudes de la inmensa mayoría de los agremiados a nuestra organización en todo el país. Se trata, pues,
de una participación masiva de los trabajadores de la educación en todo el territorio nacional y que en la práctica hace realidad la premisa de que el CENTE somos todos y que además aquí todos somos uno y uno somos todos. Esa gran participación, además de ser una contundente prueba de un ejercicio incluyente, es la mejor muestra de la unidad en la acción de los trabajadores en nuestra organización sindical. Es el ejemplo concreto de que nuestra pluralidad ideológica y la diversidad de nuestros entornos escolares y regionales simplemente nos fortalece. Esa es la verdadera riqueza de los trabajadores de la educación del país, con la que refrendamos en la práctica la unidad en el CENTE. Luego de los resultados de esta gran consulta realizada, se procesó toda la información para lograr integrar la versión final del Pliego Nacional de Demandas en este 2020. Este pliego tiene 3 grandes apartados. El primer gran paquete de este pliego nacional es el que corresponde a las peticiones de los docentes de educación básica del país. En este precisamente estamos incluidos todos quienes laboramos en educación básica, así como nuestros compañeros de los ECATI. El apartado número 2 es el que concentra todas las peticiones específicas del personal homologado en el país. Para el caso específico de la sección 10, estamos hablando de nuestros compañeros que prestan sus servicios en los CETIS y en las normales de esta Ciudad de México. Y finalmente, en el paquete número 3, se concentran las peticiones específicas de nuestros compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación del país, conocido por sus siglas como PAE. Estos 3 grandes bloques son los que conformaron el Pliego de Demandas 2020 del CENTE. Y esos mismos 3 apartados incluyen todas las demandas resultantes de nuestra consulta en materia salarial, prestacional, laboral y de profesionalización. Por supuesto, no podían quedar fuera de este pliego las demandas en materia de equidad, género e inclusión, y tampoco las de seguridad social ni las del fortalecimiento institucional de nuestro sistema educativo nacional. En específico, este Pliego Nacional de Demandas 2020 incluyó 83 demandas para el caso de los docentes de educación básica. En lo relativo al sector homologado, se integraron 65 demandas y para atender a nuestros compañeros del personal PAE, se definieron 80 demandas, para un gran total de 228 demandas en este pliego 2020. Integrado el Pliego Nacional de Demandas de este 2020, finalmente el pasado 3 de marzo se entregó de manera formal al titular de la dependencia. Al frente de este acto estuvo el maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro líder nacional. Resalto la fecha porque justo estábamos en el preámbulo de la actual contingencia sanitaria y sin alcanzar a dimensionar aún con precisión el alcance de sus impactos. Es necesario destacar que también resultó extraordinario el marco en el que tuvo que realizarse la negociación salarial de este 2020. Las medidas sanitarias dispuestas, las restricciones de movilidad y los riesgos para la población hicieron de esta una negociación muy particular. Pero no solo era eso, sino que la pandemia empezó a reflejar serios impactos económicos, laborales, fiscales, salariales y en general en todos los ámbitos sociales en donde se acrecentaron las diferencias. Afortunadamente, los trabajadores de la educación del país del CENTE hemos mantenido protegidos nuestros derechos laborales y salariales, aunque desafortunadamente no es la situación de buena parte de la clase trabajadora del país. Pese a todo este contexto adverso y a las medidas de austeridad determinadas, el gobierno federal hizo un gran esfuerzo y a través de la dependencia, el pasado 14 de mayo, el maestro Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, entregó formalmente al maestro Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional de nuestra organización sindical, la respuesta al Pliego Nacional de Demandas 2020. Este acto se realizó durante la celebración de la 51ª sesión del Consejo Nacional del CENTE. ¿Qué es lo que establece esta respuesta oficial para los docentes de educación básica y de los ECATI en esta Ciudad de México? Trataré de explicarlo.
Lo más importante es que se logra un incremento del 3.4% directo al salario y además ese incremento es retroactivo al 1 de enero de este año. Para el caso de los docentes de educación básica de esta Ciudad de México y de nuestros compañeros de los CECATI, este pago retroactivo y el incremento salarial ya reflejado en su talón de pago está confirmado que se depositará de la manera acostumbrada en la segunda quincena de junio. Se tratará del pago retroactivo correspondiente a 6 meses transcurridos a esa fecha. También está dispuesto en esta respuesta el incremento de 2.59% a prestaciones. Este pago también será retroactivo al primer día de este 2020. En concreto, lo conseguido para este 2020 para los docentes en educación básica y de los CECATI es de 5.99% en total, a una centésima de lograr el 6% de incremento salarial. Dada la situación del impacto de la contingencia que ya comentamos, habría que reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno federal para atender las peticiones de los maestros del país. También es importante resaltar que ese mismo incremento del 3.4% directo al salario reconoce e impacta los derechos de los trabajadores que cobran el diferencial del estímulo fijo de carrera magisterial, conseguido por su incorporación o promoción en cualquiera de las 23 etapas en la que estuvo vigente ese escalafón horizontal. Y por supuesto, también reconoce los estímulos que generó la derogada Ley General del Servicio Profesional Docente, precisando que el mismo 3.4% conseguido en este 2020 se reflejará en el talón de pago de quienes lograron ser merecedores de estos estímulos. ¿A qué nos referimos? A quienes cobran el concepto K1, que es por promoción en la función, a quienes tienen reconocido el cobro del concepto KU, que resultó para el personal docente con funciones de tutoría, a quienes lograron cobrar el concepto KW, que es de los docentes que tienen funciones de asesor técnico pedagógico. De la misma manera, a quienes lograron incorporar a su talón de pago el concepto KD, que fue conseguido por el personal directivo con funciones de asesoría técnica. Y por último, para quienes tengan el concepto KR, conseguido por los docentes con funciones de asesoría técnico-pedagógica temporal por reconocimiento. En todos estos casos de estímulos ganados, el impacto del 3.4% conseguido será retroactivo también al 1 de enero de 2020. El mismo impacto del 3.4% retroactivo al primer día de 2020 se reflejará directamente en el pago de los siguientes conceptos. CPC, que es el pago de la compensación provisional compactable, y del concepto RZ, que es el pago que recibimos por el fortalecimiento de la compensación provisional compactable. Recuerden que estos incrementos se otorgan buscando mantener la equiparación nuestra con el tabulador de la zona económica número 3. Además del incremento al salario y a la compensación provisional compactable del 3.4%, se mejoran las prestaciones genéricas de los trabajadores de educación básica del país de la siguiente manera, con los mismos efectos anunciados al 1 de enero de 2020. El concepto 38 de despensa se incrementa 1.60 pesos por hora semana mes. Con el mismo monto se incrementa también el concepto 39 de material didáctico por hora semana mes. El concepto 44 de previsión social múltiple se incrementa 10 pesos con 89 centavos. El concepto SC de pago por servicios cocurriculares se incrementa 9 pesos con 88 centavos. Y el pago de la compensación nacional única para este 2020 se incrementará 174 pesos con 19 centavos. Es importante resaltar por separado que la compensación nacional única es un logro del CENTE conseguido en el 2014. Es un beneficio logrado para fortalecer el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la educación del país. Nació en ese 2014 con un monto de 2,000 pesos y para este 2020 alcanzará un valor anual de 7,316 pesos, lo que significa
que a 6 años de haberse conseguido esta prestación, ahora en el 2020, su monto casi se ha cuatriplicado. El pago para este año de esta compensación equivale a 17.7 días de sueldo tabular de una plaza inicial de jornada. Recuerden que este monto anual se paga en dos partes, el 50% en la quincena 02 y el otro 50% en la quincena 16, es decir, en la segunda quincena de agosto. Como el pago es retroactivo al 1 de enero de 2020 y ya cobramos la parte correspondiente a la quincena 02, implica que hay una diferencia a nuestro favor que cobraremos sumada al 50% que corresponde a la quincena 16. En cuanto al ajuste al factor de despegue salarial al personal directivo y de supervisión para este 2020, hay que recordar primero que es un factor de reconocimiento a estas categorías que se revisa de manera anual. Este ajuste no se aplica a partir del 1 de enero, sino que se verá reflejado a partir del 1 de septiembre de 2020. El ajuste de este factor se reflejará en el valor de la hora semana-mes para quedar como sigue. Para el caso de la plaza de subdirector, se ajustará ese factor para quedar en 56.96. Para lo que tiene que ver con la plaza de director, el ajuste llegará a 59.24. Y para quien ostenta la plaza de inspector o supervisor en secundaria, quedará en 65.93. Este diferencial es con relación a la plaza docente inicial y es un reconocimiento a la labor de estas figuras directivas y de supervisión en educación secundaria, y les reitero que se aplicará a partir del primer día del próximo mes de septiembre. También es necesario resaltar dos cuestiones muy importantes. La compensación I2, que es para el personal que tiene plaza de supervisión en secundarias, y en los centros de capacitación se incrementará en 177 pesos con 25 centavos mensuales. Y la compensación I4 actual, que aplica al personal directivo que desempeña funciones de doble turno en secundaria y en los ECATI, se incrementará también en 173 pesos con 20 centavos mensuales. En estos dos casos en particular, de las compensaciones I2 e I4, el ajuste se aplicará a partir del próximo 16 de agosto del 2020. Además, específicamente para nuestros compañeros de telesecundarias, se autoriza un incremento al monto que actualmente reciben por la compensación que reconoce su labor como docentes frente a grupo en esa modalidad de educación secundaria, por el trabajo realizado en el ciclo escolar que concluye. Ese incremento será de 46 pesos con 80 centavos y se pagará en la primer quincena de agosto. Si las percepciones de los trabajadores del país se integraran solamente por su salario, el registro histórico de la inflación en México fácilmente nos demostraría el fuerte impacto que afectaría el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Esta es la razón por la que se crean las prestaciones indexadas al salario. Son una medida compensatoria para evitar precisamente que los trabajadores vean reducido el poder adquisitivo de su salario al paso de los años. En el caso de los trabajadores de la educación del CENTE, en educación básica en la Ciudad de México, entre las prestaciones indexadas al salario que tenemos y en las que también se va a reflejar ese incremento del 3.4% retroactivo al 1 de enero del 2020, están las siguientes. Primero, en lo que corresponde al pago del aguinaldo, concepto 24, impactarán el monto de los 40 días que recibimos los docentes de educación básica y de los ECATI en la Ciudad de México a partir del presente ejercicio fiscal. Ese mismo impacto tendrá el pago de la prima vacacional, concepto 32, que recibimos en los periodos vacacionales de Semana Santa y diciembre. También ese 3.4% se reflejará en el pago de los 5 días por la organización del año escolar que cobramos los docentes de educación básica de la Ciudad de México y de los ECATI bajo el concepto OE y que recibimos en la primer quincena de septiembre. Y por supuesto que también ese 3.4% se reflejará en el caso del estímulo por el Día del Maestro o pago extraordinario por servicios cocurriculares,
concepto ES, que recibimos recientemente y que para el caso de los docentes de educación básica de la Ciudad de México y de nuestros compañeros de los ECATI está establecido en 20 días. Para este 2020, también hay que resaltar que el monto actual del estímulo que se otorga al hacerse acreedor de la condecoración Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de servicio efectivo docente se incrementará en casi 3,000 pesos para el siguiente proceso. Igualmente, también es importante señalar que el monto actual del estímulo que se otorga por la condecoración Rafael Ramírez por 30 años de servicio efectivo docente se incrementará en casi 1,800 pesos para la siguiente promoción a quienes comprueben ser acreedores. El pago del concepto TR, ayuda por transporte, que cobraremos los maestros de educación básica y los de los ECATI en la próxima quincena 13, también se verá impactado por el 3,4% de incremento salarial conseguido. Recuerden que el monto de este concepto corresponde a 12 días de salario. Y si bien la parte de los pesos y centavos es muy importante cuando se trata de analizar los resultados de una negociación salarial, resulta por demás interesante revisar los compromisos que la Secretaría de Educación Pública acepta expresamente en su respuesta salarial del 2020. En lo particular, habría que considerar que si bien cada una de las respuestas de la dependencia siempre es muy importante, para este año, los docentes a quienes está dirigida esta presentación tenemos que reparar en la importancia fundamental de los siguientes puntos. Primero, a diferencia de la respuesta 2019, con respecto a que el proceso de basificación sería de manera continua, para este 2020 es muy interesante resaltar que el compromiso aceptado por la dependencia es atender el proceso de basificación de forma permanente. Y este cambio en la nomenclatura del factor tiempo debe tranquilizar a nuestros compañeros de la sección 10 porque claramente establece que será un proceso que no será temporal y que si no es en este momento que les alcance la basificación, ese término de permanente en este compromiso establecido de la Secretaría de Educación Pública será un aliado para su paciencia y la garantía de que en algún momento este beneficio les corresponderá. El otro compromiso significativo es que la dependencia ha aceptado instalar un grupo de trabajo con esta organización sindical para atender la problemática que representa la dificultad de resolver actualmente las solicitudes de cambios interestatales. Este compromiso puede ser una excelente oportunidad para resolver favorablemente la gran cantidad de solicitudes que se registran anualmente de este tipo de cambios, de quienes buscan laborar en una entidad federativa diferente. Y por supuesto que debemos resaltar otro compromiso de la dependencia en esta respuesta salarial 2020, al aceptar de manera conjunta con el CENTE continuar con los procesos de regularización, dejando claro primero que regularización no es lo mismo que basificación. Regularizar es corregir lo irregular, lo que representa una interesante área de oportunidad para nuestra organización sindical de participar y resolver muchas situaciones en donde por deficiencias administrativas se han permitido situaciones como aquellas en donde nuestros compañeros realizan en la práctica funciones de mayor responsabilidad, pero cobrando salarios con sus plazas inferiores. Mismo caso a regularizar es el concerniente a las funciones directivas y de supervisión en comisión en el nivel secundaria. Son compañeros que han estado impedidos de incorporarse a los programas oficiales de promoción dispuestos en la normatividad en su momento. Con la misma posibilidad debemos participar decididamente en el grupo de trabajo donde se plantea el compromiso de la dependencia de revisar el proceso de promoción a las funciones directivas y de supervisión en educación básica. Es el proceso establecido en la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sin duda, es una gran oportunidad de filtrar adecuadamente las exigencias establecidas en la última convocatoria para esa promoción en cuanto al número de horas mínimas exigidas y la plaza de antecedente requerida en esa convocatoria, cuando el escalafón vertical ha permanecido virtualmente congelado pese a no haber sido derogado. Esas limitantes
han impedido que muchos de nuestros compañeros en educación básica alcancen sus aspiraciones profesionales. Y finalmente, deben resaltarse 2 puntos de oportunidad en la respuesta 2020 en materia de seguridad social como compromisos de la autoridad educativa. El primero de ellos es el de atender los dictámenes del ISSSTE respecto a la salud de los trabajadores con pleno respeto a los efectos establecidos. Y el segundo es relativo a cumplir la normatividad que regula los dictámenes, sus licencias, efectos, coberturas y la atención a las sustituciones de personal. Estos 2 puntos como compromisos de la dependencia pueden ser la ocasión inmejorable para resolver en definitiva una problemática cíclica que han venido padeciendo los trabajadores de la educación en esta Ciudad de México desde hace algunos años, particularmente en materia de previsión y asistencia social, cuando buscan la protección de los acuerdos presidenciales 529 y 754, cuando anhelan un cambio de actividad o un cambio de función y se enfrentan a imposiciones. Como organización sindical, es necesario que logremos establecer una mesa nacional tripartita en donde participen el ISSSTE, la dependencia y el CENTE para revisar la normatividad aplicable en estos casos, los criterios y los formatos exigibles para la dictaminación por parte del ISSSTE y la autorización de parte de la dependencia, así como los tiempos de respuesta de todos esos procesos. Si lo conseguimos, lograremos respaldar plenamente a nuestros compañeros en situación sensible de salud. Compañeras y compañeros, esta es de manera concreta el contenido de la respuesta 2020 de la dependencia a nuestro pliego nacional de demandas para el caso específico de los docentes de educación básica y de los CECATI en esta Ciudad de México. Esperamos les sea de utilidad y recuerden que siempre será mejor estar bien informados. Les aprecio la atención brindada. Hasta pronto. Con la fuerza de la unidad. Sección 10 contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.